O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Volvemos a la normalidad en estos en ruta después del Tour de Francia. Han pasado unas 5 semanas desde la última vez que le puse el nombre de en ruta a uno de los podcasts y no sé cuánto durará pues eso, las 2-3 semanas que falten para llegar a la Vuelta a España, donde de nuevo será otro formato el que utilizaré para el podcast. La verdad es que, bueno, ha sido un tiempo, ya os lo conté en el pasado podcast, ha sido un tiempo que se ha hecho un poco largo con el Tour de Francia. Como decía Pogačar, que se le había hecho largo el Tour de Francia, a mí también se me hizo largo. Y la verdad es que en mi cabeza ha sido como un poco extraño volver a la estructura, ¿no? A la estructura del programa de En Ruta. Ya sabéis que siempre comienzo con unas noticias de actualidad. Esta semana hay alguna que otra, sobre todo hay pequeñas noticias. Luego escojo una carrera, que en este caso está claro que era la Clásico A, la Clásica de San Sebastián, con esa fenomenal victoria de Giulio Ciccone, que pues rompe los moldes, rompe las reglas, ¿no?, que había establecidas. Ya os decía, por eso he puesto ese título, Giulio Ciccone inspirado. Os decía en la previa que subía el podcast que ojo con un Giulio Ciccone inspirado, porque cuando este corredor está inspirado es de los mejores subiendo, y así lo demostró. Hablaremos de ello y hablaremos también de la táctica, ¿no?, de UAE en esa carrera. Por supuesto también nos iremos a Valonia, nos iremos a Guecho, hablaremos de alguna carrera 2.2 que ha dado alegría a corredores españoles y luego, como siempre, un poco de previa, de la previa de las carreras de esta semana. Eso sería un poco la estructura de este En Ruta, que espero, como siempre, que os sirva pues para amenizar la espera de la semana, pero sobre todo para informaros y para repasar un poquito lo que ha sido la semana ciclista. Por tanto, lo tenemos todo explicado. Comenzamos. Entramos en el momento de la actualidad y la primera, Pogačar, que juega con su retirada. A sus 26 años, Tadej Pogačar aún parece que tener todo el futuro por delante en el ciclismo profesional. Es muy joven, pero sin embargo el campeón esloveno ha comenzado a mirar un poco más allá del horizonte competitivo. En una entrevista con el equipo, el 4 veces ganador del Tour de Francia sorprendió al admitir que ya contemplaba su retirada y que quizás lo haga mucho antes de que la gente lo imagine. Acordaros que siempre teníamos ese debate de si estos corredores que han empezado tan pronto y tantos años con tanta tralla podrían resistir muchos más años o menos. Y fijaros aquí lo que dice Pogačar. ¿Qué dice Pogačar? Que el gran hito que se marca en esa línea temporal que él está visualizando son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Dice que después de esos Juegos Olímpicos no cree que vaya a parar de inmediato, pero tampoco cree que vaya a alargar mucho más su tiempo dentro del ciclismo profesional. Dice Pogačar que esa cita olímpica es uno de sus grandes objetivos. Tiene entre ceja y ceja ser campeón olímpico, pero que también, pues eso, podría, no sé, verse retirado después de esos Juegos Olímpicos. Eso es lo que lo deja entrever en el equipo. Con todo eso, es evidente que existe una paradoja, porque mientras Pogačar habla de retirarse un poquito después de los Juegos Olímpicos, el contrato con UAE vence en 2030. Yo no sé si ese poquito serán 2 años o será 1 año. Además, también hay que pensar que los Juegos Olímpicos de 2028 coinciden en fechas con el Tour de Francia, lo que obligará a Pogačar pues a estar en un punto de forma bastante alargado, porque yo creo que la decisión, me parecería lógica,
es que el Tour de Francia cambiará sus fechas. Os recuerdo que los Juegos Olímpicos de 2028 se celebran del 14 al 30 de julio, por tanto las fechas justas del Tour de Francia. ¿Qué hará el Tour de Francia? Se adelantará, se atrasará. Yo creo que por ahí podría estar también la madre de los huevos, ¿no? Es decir, que no es lo mismo llegar con el Tour de Francia y ir a la Olimpiada que hacer la Olimpiada y luego llegar al Tour de Francia. Vamos a ver. Por ahora, eso, no hay una cuenta atrás oficial de Pogačar, pero el propio Pogačar insinúa, como ya sabemos, que su carrera no será eterna y que quizás esté mucho más cerca de lo que creemos muchos. Y yo creo que también aquí Pogačar quiere retirarse antes de tener que arrastrarse por las carreteras, como lo están haciendo y lo han hecho algunos campeones. A mí también me parece una forma inteligente de retirarse, ¿no? Retirarse en la cresta de la ola, ¿no? Siempre hay que saber cuándo retirarse a tiempo, ¿vale? No lo sé. Yo no digo que sea ganando un Tour de Francia y te retires, sino que a lo mejor, pues, como hizo Hinault, ¿no? Intentando ganar su último Tour de Francia, no consiguiéndolo, y entonces te puedes retirar bastante tranquilo. Sobre Pogačar, una noticia que en principio ya ha envejecido, pero que, bueno, la quiero traer porque es la constatación de aquello que decíamos en el anterior episodio, es que ya es seguro que Pogačar no correrá la Vuelta a España. Ya sabéis que hace días que se habla sobre el tema, que el diario AS incluso lo afirmó antes de que acabara el Tour, de que Pogačar no iba a correr la Vuelta a España, y ahora ya se ha confirmado porque UAE ya ha presentado su 8 para la Vuelta y allí no está Pogačar. Los que sí que están son Joao Almeida y Juan Ayuso coliderando la carrera. Vamos a ver al final, sobre todo, cómo llega Joao Almeida de su recuperación y cómo habrá podido entrenar y en qué punto de forma viene. Pero lo que está claro es que es una oportunidad que Juan Ayuso yo creo que ni se la esperaba, porque se había dicho por activa y por pasiva que no iba a ir a la Vuelta a España, y yo creo que es una oportunidad que se le abre a Juan Ayuso de tener, pues eso, otra posibilidad de poder hacerlo muy bien en una gran vuelta. Y yo creo que le puede servir para dos cosas. Una, para una posible reconciliación con UAE, que ya sabéis que lo hablamos, aquello de que Juan Ayuso, con el cambio de manager, de su agente, que a lo mejor estaba buscando una salida de UAE, podría ser que eso les sirviera para reconciliarse con el equipo, o justamente lo contrario, para romper definitivamente, pero también podría servirle, como no, para subir su caché, ¿no? En definitiva, si hace una muy buena Vuelta a España, pues podría hacer que muchos otros equipos pues siguieran apostando, que yo creo que no hay nadie en el ciclismo actual que no quisiera tener a Juan Ayuso en su equipo. Hablando de Pogačar, en principio más o menos hará lo del año pasado. Se irá a Canadá, donde correrá Quebec y Montreal, luego en principio hace el Mundial y no se sabe más sobre eso. Yo supongo que también pasará por Lombardía. Es complicado que Pogačar no se pase por Lombardía para seguir engordando el número de victorias en esa carrera. Y seguimos. Red Bull Bora ficha a Sven Van Zorenhout como técnico. Yo creo que ha sido un poco sorpresivo, ¿no? Porque Rolf Aldag deja el equipo después de varios años estando en el equipo, además siendo uno de los técnicos importantes del equipo. No se sabe mucho de su salida, solo han dicho que se ha acabado su relación de mutuo acuerdo. Aquí lo que se baraja, sobre todo lo que se pone sobre la mesa, es que la llegada de Remco Evenepoel ha hecho que Rolf Aldag salte y que llegue un técnico de la confianza de Evenepoel. Y ese sería el ex seleccionador nacional belga, Sven Van Zorenhout. Yo creo que por ahí podían ir mucho los tiros. Sven Van Zorenhout comienza a trabajar ya. El 1 de agosto se pone a trabajar con Red Bull Bora y Rolf Aldag deja el equipo de manera inmediata y ya lo veis. Yo creo que todo se está un poco aplanando para esa información que teníamos de que ya estaba todo hecho, que todas las partes se habían puesto de acuerdo a la hora de firmar la salida de Remco Evenepoel del equipo, pues parece ser que será una realidad ya casi segura. Seguimos. Asso también quiere seguir visitando Montmartre en el futuro y se ve que la magia de Montmartre ha llegado para quedarse en el Tour de Francia. Así lo ha confirmado Pierre-Gilles Tourvol,
subdirector de la ASO, tras el rotundo éxito de la última etapa de este Tour de Francia, donde la mítica Côte de Montmartre ofreció el espectáculo prometido. Por primera vez la emblemática colina parisina formó parte del recorrido final del Tour, después de haber sido clave en la carrera olímpica de 2024. 3 veces se subió en esa etapa del Tour y fue precisamente allí donde Wout van Aert doblegó, dejó de rueda a Tadej Pogačar para firmar una victoria memorable y creo que una de las imágenes, si no la imagen, de este Tour 2025. Dicen que el impacto ha sido tal que la organización no quiere que Montmartre sea una anécdota y que quieren seguir teniéndola en la última etapa del Tour de Francia. El objetivo es convertir esa subida en un icono, en un rincón icónico de París, que ya lo es, pero también por el Tour de Francia, para que la gente también, además, tenga otra excusa, diríamos, para visitarla. Eso sí, aún quedan detalles por pulir. ASO ya ha previsto una reunión con el ayuntamiento y la prefectura para revisar cuestiones logísticas, especialmente lo que es relativo a la accesibilidad del público. Y Montmartre, con esa mezcla de historia pendiente y postal parisina, ha pasado de ser un decorado a ser protagonista. Y todo indica que esa relación entre el Tour de Francia y Montmartre solo acaba de comenzar. Y como ya os dije, a ver, yo no me quejo de que esté Montmartre, al contrario, fue una etapa muy chula la que vivimos al final, pero también soy de las personas que creo que estaría bien ir combinando. Ya os lo comenté la semana pasada, lo vuelvo un poco a apostillar. A mí me gustaría, pues eso, que a lo mejor el año que viene volviera a Montmartre, pero de aquí 2 años hubiera una etapa del sprint, o de aquí 3 años, yo que sé, hubiera una crono, que siempre también es divertida. Yo creo que al final abusar de las cosas pasan factura, y al final la gente también se aprende lo que es lo que se llama el truquillo. Entramos en las noticias en formato más breve. La primera, a lo mejor no tiene mucho que ver con ruta, pero al final Eli Iserbyt también es un corredor de ruta y no acaba de salir del pozo. Después de someterse a una operación en la arteria femoral este invierno, en mayo volvieron los síntomas y ha tenido que pasar de nuevo por el quirófano un par de veces. Por tanto, muchas dudas sobre cómo puede llegar este año Eli Iserbyt a la temporada de ciclocross. Y bueno, aunque Eli Iserbyt despierta más rechazo que gente que lo quiera, yo creo que es un corredor fundamental para la temporada de invierno de ciclocross y que es uno de los que al final aguanta también lo que es el negocio del ciclocross. Sin él la cosa no funcionaría. Si no, tendrían que inventarse otro corredor que fuera parecido a él. Vamos a ver si el bueno de Eli Iserbyt se pone en forma y puede tener una buena temporada y no como la del año pasado, que ya vimos que fue bastante gris y al final pues se descubrió que tenía una razón. Y una noticia, no sé, voy a llamarle curiosa y no sé si penosa, pero es que Kevin Vauquelin, que acaba de firmar una 7ª posición en el Tour de Francia y que debería estar sacándole rédito ahora mismo a ser el mejor francés en el Tour de Francia, y además con ese puntito de forma que te dejan las grandes vueltas, pues no lo va a poder hacer, porque se fue a su casa y allí en un accidente que le llaman doméstico, se rompió el peroné, que digo yo, madre mía, ¿cómo te puedes romper el peroné en un accidente doméstico? La verdad es que se tuvo que pegar un buen trompazo para que sea así. Pues nada, de momento no hay duración de la baja, a mí me pinta que lo vamos a ver poco este año, y además que ya lo tenía muy avanzado para fichar por Ineos, por tanto yo creo que no tiene que tener ningún problema Kevin Vauquelin el año que viene para firmar por Ineos. Y si al final Ineos se tira atrás por esto del peroné, seguro que le van a salir muchas más novias. Alpe d'Huez puede volver al Tour en 2026, es lo que cuenta el diario Le Dauphiné, que sería uno de los posibles finales en los Alpes del Tour de 2026. Cosa que no se hace desde 2022, que fue la última vez que el Tour masculino visitó Alpe d'Huez. Como siempre, una subida mítica, una subida que siempre pues deja un buen sabor de boca y está bien que quieran planteársela volver a tenerla en el recorrido. Hasta octubre no saldremos de dudas, que es cuando se presenta el recorrido del próximo Tour de Francia. Seguimos con más noticias así en formato corto y cuando preparé la anterior noticia se me pasó por alto
una noticia que llegó 1 o 2 días después, y es que la audiencia de la última etapa de la París-Niza pues fue muy buena, como se podía esperar. Normalmente tiene una media de 4,7 millones de espectadores en Francia, con un 29% de share, y obtuvo 5,2 millones con un 52% de share. Sobre todo esto del share del 29 al 52 es una pasada, y tuvo picos de 8,2 millones. Por tanto, es normal que los organizadores quieran pensar en Montmartre para que continúe en ese último día en París. Más cosas. Movistar recibió 4 millones de INEOS por el no fichaje de Carlos Rodríguez. Eso se ha sabido también en la última semana. Al final fue como un modo de indemnización, porque estaba todo ligado, y no sé si se había dicho ya. A mí no me suena que se hubiera dicho esto de los 4 millones, y lo que sé que dice Movistar es que esos 4 millones sobre todo sirvieron para renovar a Enric Mas hasta 2029. Más cosas. Los organizadores de Gran Camino buscan celebrar la carrera por etapas española en la tercera semana de abril, y de esa forma esperan tener mejor participación y sobre todo aspirar a subir de categoría y ser 2.pro. Vamos a ver si al final lo tenemos ya para el año que viene. Yo creo que sería una buena noticia, porque me da, aunque vaya, la primavera en Galicia no sé si va a ser muy agradecida, pero el invierno lo estamos viendo que hemos tenido etapas bastante dantescas, y yo creo que a lo mejor la lluvia de Galicia de primavera es mucho mejor que no ese frío, granizo y lluvia anterior. Yo creo que le puede sentar muy bien el cambio de fechas a la carrera. Vamos a ver. ¿Quién se retira? Pues Tim Declercq. A los 36 años el tractor anuncia su retirada al final de temporada. Un corredor que no ha obtenido ninguna victoria en su carrera deportiva, pero ya sabemos que fue un corredorazo de equipo. La verdad es que ha hecho trabajos inmensos para la mayoría de equipos donde ha estado corriendo. Por tanto, es normal que sacrificándose por los otros tuviera poco espacio para poder sacrificarse para él mismo. Otro que se retira, él ha anunciado justo antes del inicio del Tour de su país. Rafał Marca, a los 35 años, también se retira al final de temporada. 16 victorias. Este sí que tiene algunas victorias importantes porque tiene 3 etapas del Tour de Francia. 2 veces se llevó el maillot de la montaña. 2 etapas en la Vuelta a España. Y ojo, que hubo una época que Rafał Marca, no sé si lo recordáis, estamos hablando de 2015, 2016, era un corredor que se le veía como corredores par generales. Acabó tercero en la Vuelta de 2015. Acabó quinto en el Giro de 2016. El mejor resultado en el Tour, curiosamente, ha sido trabajando para otros. Fue en 2023, donde acabó en la posición número 14. Y entre los monumentos, pues su predilecto era Lombardía, que la disputó en 13 ocasiones. Seguramente será la 14 este año. Y acabó en tercera posición en 2013. Fichajes. Jesper Stuyven ha fichado por 3 años por Soudal, a sus 33 años. A mí me parece que es un fichaje por 3 años un tanto, pues no sé, a lo mejor por 2 años estaría mejor que por 3, que ya son 36 años. Pero vaya, también puede ser. Yo creo que puede ser un buen fichaje para Soudal, por aquello que os decía de Soudal tendrá que cambiar a equipo otra vez de clásicas con la salida de Evenepoel, o se buscarán un relevo para Evenepoel con el dinero que le han dado, que le darán por el fichaje. Pero bueno, me parece al final también Jesper Stuyven, a ver si en Soudal se anima a tener buenas actuaciones como tuvo antaño. Bahrain Victorious ha confirmado la llegada de Attila Walter, el ciclista de Visma. La verdad es que Attila Walter ha estado últimamente un poco así como desaparecido, ¿no? Vamos a ver si el cambio de equipo le puede sentar bien a este corredor, que prometía muchas cosas y al final, de momento, no se están confirmando todas ellas. Y una última noticia es que el Rafa deja de patrocinar EF Education después del 2025. Por tanto, necesitará encontrar un nuevo patrocinador para su ropa la próxima temporada. Y recordar que en los últimos años esta colaboración pues ha sido muy jugosa, porque siempre nos traía pues con unos modelos de sobre todo para las grandes ocasiones, unos modelos muy chulos, y no sé yo si EF podrá encontrar también pues otro patrocinador de ropa que haga un poco como ha estado haciendo Rafa para estos últimos años. Vamos a ver, seguiremos atentos a esa noticia.
Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que es tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Entramos ya en la carrera, y en la carrera, como os he dicho, elegida de esta semana, en la Donostia San Sebastián Clásico. Como sabéis, una carrera 1 World Tour de la máxima categoría, y la verdad es, como siempre, también una carrera súper divertida con ese recorrido muy exigente que tiene la Clásico, sobre todo en esa parte final. Una escapada inicial de la que el que llegó más lejos es Luke Plath, que la verdad es que al final hizo también una muy buena posición, pero ya digo, aguantando desde esa escapada. Todo se rompió un poco en Airlife, que es la penúltima subida que se hacía, y en ella pues tuvimos a un Roglic muy activo. La verdad es que a mí incluso me sorprendió que diera tanto la cara Roglic en esa subida para hacer una primera selección del grupo. La verdad es que el ritmo de Roglic que puso hizo que al final se cayeran como se dirían, la fruta madura, y entre esa fruta madura, cuidado, que estaba Juan Ayuso, que lo pasó verdaderamente mal, y no sé si luego ya se dejaría ir un poquito, pero la sensación que dio Juan Ayuso no fue la mejor de cara a su participación a la Vuelta a España. Vamos a ponerlo así como en cuarentena, no vamos a juzgar antes de tiempo, porque también ya sabemos que ha tenido que hacer un cambio de plan, porque al final tendría que estar ahora corriendo el Tour de Polonia en breve, y le han hecho cambiar los planes, y a lo mejor pues ha tenido que, pues eso, volver a entrenar en altura, y habrá bajado para hacer esta par de carreras. Y bueno, esperemos que con el tiempo que queda Juan Ayuso pueda coger ese golpe de pedal que debería tener para estar entre los mejores en la Vuelta a España. Como decíamos, Roglic hace un poco de selección, y luego llega un momento interesante que es Jan Christen desatado en un primer momento, hace también un cambio de ritmo, donde Giulio Ciccone se va con él. Vemos que tenemos ahí como los dos corredores que parecen más fuertes, tanto Jan Christen como Giulio Ciccone. Por detrás está Del Toro, que no reacciona de forma inmediata y que irá llegando a poco, y también llevará a su rueda pues a Roglic y compañía. Será una vez llegue allí cuando Jan Christen se ponga a tirar. Me río porque digo, este chico lo ha hecho todo en esta carrera, como veréis. Jan Christen se pone otra vez a tirar de Del Toro, y Del Toro es cuando mete el hachazo. Se va Del Toro, pero no puede dejar de rueda a Ciccone, que se va con él. Son los últimos metros de Airlife y se van los dos corredores. Hasta aquí parece que la carrera podría estar sentenciada para los dos corredores, y que parece que se hará un mano a mano entre ellos para llegar a Murgil. Pero al pie de Murgil solo tienen 30 segundos. Y es que, de nuevo, Roglic ha estado apretando por detrás, dejándose ver. La verdad, vuelvo a decir que a mí me sorprende mucho el rendimiento que ha tenido Roglic, y se lo agradezco que se haya puesto así de cara. Y en ese grupo que llevaba Roglic, pues había gente interesante, porque estaba Van Gils, estaba el propio Jan Christen, estaba Luke Plath, que había caído de la escapada, estaba el joven Leo Viseu de AG2R, Neilson Powell, que nunca falla en esta carrera, estaba Cristian Scaroni, un Astana, que vamos a ver si renacen los Astana después del tute que se pegaron en la primera parte de la temporada, y teníamos a Tish Benoit, que también es una carrera que le sienta muy bien, y una buena noticia, estaba Cian Uldebroex, que volvía a la carrera. Por tanto, buena noticia que estuviera ahí el Visma. Y llegamos a Murgil, a la pared de Murgil, y ya sabéis que ahí se desató la locura con Christen. Vemos a Del Toro tirando casi en todo momento de Ciccone. Yo, si no hay el movimiento de Christen, no sé qué hubiera pasado, si Ciccone hubiera atacado a Del Toro o Ciccone hubiera esperado, pero lo que está claro es que Jan Christen viene de atacando, deja de rueda a Neilson Powell y se va a buscar a los dos que hay por delante. La verdad es que
como, no sé, es un poco inexplicable, ¿no? Que teniendo Del Toro por delante, con la carrera medio controlada, Jan Christen al final veremos que complica muchísimo la carrera. ¿Por qué? ¿Qué hace? Llega a la altura de Del Toro, llega a la altura de Christen, recuerdo, Del Toro casi haciendo toda la subida, desgastándose un poquito más que Christen, y llega y, pues no sé, a lo mejor hubiera sido lógico pues ponerse delante del Toro, darle un respiro, tirar de él, jugar un poco ellos dos contra Giulio Ciccone, pero no, nada más llegar, mete hachazo y se va. ¿Y qué hace Giulio Ciccone? Pues Giulio Ciccone, como digo, inspiradísimo, se va detrás de Jan Christen, pero no solo eso, sino que lo remata, porque le hace un contraataque y lo deja tirado. Y ahí vemos a UAE despendolado, porque tenemos a Del Toro que se ha quedado por el ataque de Christen y a Christen que se queda por el ataque de Ciccone. Y es como aquel niño que ha hecho algo mal y que tiene que arreglarlo y no lo puede arreglar, porque entonces ahí sucede una persecución entre Ciccone y Jan Christen para intentar contactar con él y a ver si puede solucionar el estropicio que habían hecho. No sé, a mí no me parece que sea una táctica correcta la que utilizó Jan Christen. Yo creo que se precipita, yo creo que se deja llevar por ese ímpetu, ¿no?, de tener muy buenas piernas, y rompe un poco la carrera en favor de Giulio Ciccone. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos qué hubiera pasado, porque Giulio Ciccone sabemos que también tiene buena punta de velocidad. A lo mejor Giulio Ciccone hubiera esperado y hubiera aprovechado para sprintar al final, o quizás sí hubiera atacado en los últimos metros de Murgil y se hubiera ido. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que sucedió, y es que Christen provoca que Giulio Ciccone se vaya con él y provoca el contraataque que dejará fuera de juego a todo UAE. Por tanto, vuelvo a repetir, inspirado, Giulio Ciccone inspirado, él mismo dice que nunca imaginaba ganar una carrera de forma tan inmediata después de abandonar el Giro. Por tanto, fijaros, él es el mismo sorprendido y es la primera clásica World Tour que gana en su carrera deportiva. Por tanto, Giulio Ciccone en este caso rompe el guión que había preestablecido UAE. ¿Cómo acabó luego la cosa? Pues segundo, que acaba Jan Christen, tercero Van Gils, haciendo también buena carrera, cuarto Benoot, que no falla. Al final Del Toro solo puede ser quinto. La verdad es que un tanto inexplicable lo sucedido con Del Toro, porque parecía por las actuaciones que estaba teniendo que era el corredor más fuerte, el corredor a batir, el claro favorito para llevarse la carrera. Quizás ese esfuerzo de llevar un poco el peso de la carrera en esas últimas dos subidas a lo mejor luego le pasa factura, no lo sé, o quizás simplemente tuvo un mal día. Sexto, Powells, que no falla, siempre en el top 6 el tío. Luke Plath acaba séptimo después de estar en la capada. Octavo, Scaroni, una buena noticia también para Astana. Noveno, Uderbroex, esto sí que es una buena noticia, verlo delante al chaval, a ver si ya levanta cabeza. Y al final, décimo, Sandro Meurisen, que si lo veis, siempre aprovecha estas carreras para hacer una posición así de un corredor que dices, bueno, es que no tiene corredores que suban. Pues sí, mira, aquí tenemos a Sandro Meurisen que hace estas posiciones en pruebas de un día. Por cierto, Sandro Meurisen daba tiempo a un gran grupo donde estaban corredores que yo esperaba que hicieran algo más, como por ejemplo Oscar Olling. No sé qué sentido tiene que Oscar Olling vaya a esta carrera después del Tour de Francia que hizo y al final no haga pues una posición entre el top 5, ¿no? Yo lo esperaba muy delante. Está también aquí Romain Gregoire, también llegó aquí en este grupo Primo Roglic. Pues nada, cerrada la clásica de San Sebastián, la Clasicoa, nos vamos a hablar de las otras carreras. Y estamos ya en las otras carreras, y una de las carreras que se celebró, que ya empezó justo cuando se acababa el Tour de Francia, es la Etias Tour de Wallonie 2.2. La cosa se preveía que estaría entre Matías Vasek, que era el favorito yo creo por excelencia, y Corbin Storm, que yo creo que con el recorrido que había también tenía una oportunidad muy buena de hacerlo muy bien. Y la verdad es que los dos han cumplido con una bonita pelea hasta el final. En la primera etapa ya vimos a Corbin Storm de Israel ganar, superar e imponerse con fuerza al sprint con algo de rampa. Ya sabéis que es un corredor especialista en estos finales y la verdad es que consiguió esa victoria y ponerse líder. Quinta victoria de su carrera deportiva y curioso que todas son carreras Pro Tour.
En la segunda etapa hubo una pequeña sorpresa porque Oliver King del Cofidis venía desde la escapada y justo el pelotón los atrapó en la línea de meta. Por tanto, este corredor pudo hacerse con la victoria. Un poco de aire, aquí decía, para Cofidis por esa lucha por la salvación, no ya por los puntos que puedan obtener por esta victoria, sino por la sensación de volver a ganar. Y por cierto, primera victoria profesional para el corredor. En la tercera etapa, de nuevo tuvimos, yo creo, una pequeña sorpresa porque hubo la victoria de Davide Donati de Red Bull Bora, del equipo de formación. Primera victoria también profesional, aunque había dejado buenos resultados en otras carreras que había disputado durante el año. Es un corredor que pinta bien a sus 20 años, parece ser que es un corredor que tiene un buen sprint y nada, aquí ha podido demostrar que es así. En la cuarta etapa, que fue la, digamos, decisiva o la que podía decidir la carrera, era un recorrido que se podría asemejar a una mini Lieja-Bastogne-Lieja. La verdad es que se subían la Redoute, se subía la roca del Salcons. Lo que pasa es que esas dos se subían bastante lejos de meta, así que es verdad que luego había otras cotas que podían definir la carrera. Fue un día de lluvia típico de belga, es decir, un día con bastante lluvia, y aquí los grandes favoritos no fallaron, sobre todo Matías Vasek, que es el que más ganas le puso para intentar romper la carrera. Al final no fue posible, porque Matías Vasek se tiene que conformar con irse con un grupo de 4 que llegan a la meta, y al final se la juegan entre esos al sprint, siendo Matías Vasek el más rápido, y atención, se ponía a un solo segundo de Corbin Storm, es decir, que Corbin Storm se ponía líder, seguía el líder por un segundo con Matías Vasek, que quedaba una etapa. Aquí también tenemos que apuntar que estaban los dos corredores de Movistar, Carlos Canal y Natael Tesfacion en esta escapada, por tanto, hicieron una muy buena carrera en este día. ¿Y qué nos quedaba? Nos quedaba, pues eso, la última etapa, que era una etapa que tenía más de 3.500 metros de desnivel, por tanto una etapa donde podían suceder cosas, pero lo que sucedió es que hubo una escapada muy numerosa de unos 13 corredores, y entonces el equipo Israel jugó un poco a vamos a dejar que llegue la escapada, porque si llega la escapada no tendrán posibilidades mis competidores de conseguir bonificación, y entonces me voy a hacer con la carrera. Eso es lo que más o menos intentaron hacer, pero claro, Lidl Trek tampoco estaba por dejar que eso sucediera, tanto Lidl Trek como incluso pues Movistar, ¿no? Y Team Jayco también tenían alguna posibilidad de poder hacer alguna cosa en ese momento. Por tanto, al final se juega con eso, pero de nuevo hacen un mal cálculo y vuelve a llegar como mínimo un corredor de la escapada, y en este caso vuelve a ser curioso, como en la etapa 2, Clement Izquierdo del Cofidis, además, el que consigue burlar los últimos metros al pelotón y conseguir pues, su primera victoria profesional también a los 23 años, un corredor que se fichó este año en Cofidis de un equipo de club. Por tanto, lo que decía antes, tener buenas sensaciones, seguir ganando para que los otros corredores se contagien de este buen hacer del equipo y puedan generar, ¿no?, esa sinergia que podría hacer que Cofidis pudiera sumar algunos puntos más y, bueno, intentar acercarse a la salvación. ¿Qué pasó en el grupo, en el pelotón? Que Corbin Storm, siendo también una llegada que picaba hacia arriba, pudo aprovechar para sprintar, pudo hacer segundo, defendiendo así su liderato y haciéndose con la carrera, dejando sin opciones a Matías Vasek. ¿Cómo acabó la carrera? Pues la carrera acabó con Corbin Storm ganando la general, con Matías Vasek a 9 segundos, acabando segundo. Por cierto, Corbin Storm, su sexta victoria profesional y su primera vuelta por etapas que gana. Olivier King del Cofidis aprovechó pues las bonificaciones que consiguió y su buen hacer en esa segunda etapa pues para quedar tercero. Carlos Canal al final acaba cuarto. Andrés Folden acaba 5 y si queréis comento que Natael Tesfacion del Movistar, que también estaba en la escapada del cuarto día, acabó sexto. Y con esto se cerraría el Tour de Wallonie. Y ya sabéis que no me gusta hablar mucho de carreras 2.2 porque si no se alarga mucho la cosa,
pero es que al día siguiente se acabó la carrera disputada en Indonesia, que es el Tour de Benjamwangi Inji. No sé si lo habré dicho muy bien, pero así es como lo leo. ¿Y qué pasó en esa carrera? Pues que hubo victoria española. Benjamín Prades, que está ahora en el equipo japonés VC Fukuoka, consiguió la victoria final en la última etapa, que era una etapa que picaba hacia arriba, no con un gran porcentaje, pero picaba hacia arriba, pero se pudo llevar la etapa y al final se puede llevar la general. La verdad es que, bueno, parece interesante también para Benjamín Prades, 41 años, y demostrando que sigue siendo un corredor muy importante para el circuito asiático. Y vaya, vamos con más 2.2. Os digo que casi nunca os quiero hablar de carreras .2, pero es lo que tiene la información. Victoria en la tercera etapa del Tour de Alsace para Markel Beloki, y nada menos que en la subida de la Plan de Belfils, que todo el mundo recordaréis cuál es esa subida. Por tanto, victorión de Markel Beloki contra, digamos, los mejores jóvenes de más o menos de su edad en una subida tan exigente. Al final quedaban 2 etapas, supo aguantar bien la diferencia y hacerse con la victoria final de la general. Y por descontado es su mejor actuación en este año y espero que vengan muchas más en el futuro. Esta carrera, el Tour de Alsace, ganada en su momento por Tom Pidcock, por Maxim Chapman, por el Wilco Kederman, y me falta alguno que otro nombre así interesante que también la ganó. Y seguimos con el circuito de Guecho, Memorial Hermanos Ochoa 1.1, que se disputó este domingo. Era una carrera donde de nuevo UAE partía como favorito y aquí sí que no se rompieron los planes. Como siempre, carrera muy disputada con este circuito que es tan chulo de ver y sobre todo en la parte final cuando se tiene que hacer la subida a Pique Videa. Y tuvimos a 2 protagonistas en los últimos kilómetros, Quinn Simmons y Orluis Aguilar, en una escapada que la verdad es que puso difícil al pelotón. Tuvo que trabajar muchísimo el pelotón, sobre todo Igor Arrieta, que fue el corredor de UAE, que se sacrificó al máximo para contrarrestar la ventaja de los 2 fenómenos. Es que Quinn Simmons y Orluis Aguilar, no en vano, eran uno de los corredores que estaban, sobre todo Orluis Aguilar, para hacer top 3 para mí y Quinn Simmons a lo mejor para hacer un top 10. Por tanto, estaban ahí los 2 corredores. Pero bueno, buen trabajo de Igor Arrieta, que echa abajo la escapada. Y llegamos al último paso de Pique Videa. Y aquí vemos también una imagen. Juan Ayuso trabajando para Isaac del Toro. La verdad es que una de esas imágenes chulas de ver, que es necesaria también ver a Juan Ayuso trabajando para los compañeros y en este caso lanzando a Isaac del Toro. Isaac del Toro ataca en esas rampas del muro de Pique Videa. Y en un primer momento parece que no se puede ir de Alex Aramburu. La verdad es que dices, si Alex Aramburu le aguanta la rueda a Isaac del Toro es que a lo mejor alguna cosa no va bien. Pero no, Isaac del Toro al final puede ir abriendo hueco y se va en solitario. La buena noticia es que Juan Ayuso no se deja ir y sigue persiguiendo por detrás con otros corredores que van a la zaga de Isaac del Toro. Y entre ellos vemos a un jovencísimo Héctor Álvarez haciendo una muy buena actuación porque aguanta con los mejores. ¿Cuál es el problema de Héctor Álvarez? Que cuando se hace la bajada de Pique Videa se tiene que poner a trabajar para Tom Scullins. Los galones aquí son los galones y eso hace que ese trabajo al final pague factura y no pueda acabar haciendo ningún top 10 Héctor Álvarez. Pero la verdad es que muy bien. Si hubiera acabado la carrera en Pique Videa hubiera estado en el top 5 de la carrera. Al final Isaac del Toro puede aguantar la persecución, cumple con los pronósticos, se lleva la carrera y demuestra que tuvo mejor día que el sábado, o como mínimo es el que tenía mejores piernas el domingo y no como el sábado que claramente Giulio Ciccone tuvo mejor piernas que él. Victoria 11ª para Isaac del Toro, 8ª de este año, cuidado, 8 lleva este año y 69 victorias lleva ya UAE en esta temporada. La verdad es que parece bastante improbable que no lleguen a las victorias de las 85 del récord. Y, para postre, doblete con Juan Ayuso, que acaba sprintando y haciendo la segunda posición por delante de Alex Aramburu, que de nuevo le regala unos puntos muy valiosos a Cofidis en esa lucha, como siempre decimos, por salvar el pescuezo en la categoría World Tour de los equipos.
Y vamos con las carreras de esta semana, de la que entra. Ya sabéis que este lunes ya comienza el Tour de Polonia, será desde el lunes hasta el domingo. Carrera World Tour, ya sabéis que es una de esas carreras World Tour pues con menos prestigio, pero bueno, siempre es interesante. Sobre todo, yo creo que antes era un poquito más, había un recorrido un poco más peleón que ahora, pero bueno, poco a poco se está reconvirtiendo también la carrera para generar un poco más de interés. Tenéis la previa en el podcast, por tanto os invito a que os paséis y la escuchéis, así no repito contenido. Del martes al sábado, tenemos la vuelta a Burgos, son 5 etapas. En principio solo hay una que sea para sprinters, también hay la típica primera etapa que acaba con la subida al castillo de Burgos. Hay 2 etapas con puertos interesantes a pocos kilómetros de meta. La verdad es que pintan muy bien esas 2 etapas para que haya posibles ataques. Y como siempre el cierre, la última etapa con la subida a las lagunas de Neila, que en principio debería ser donde se decida la carrera, pero como digo, esas 2 etapas que hay con esa cota cerca de meta, pues también podrían dar un poco de juego y hacer que la general se moviera. Luego el miércoles, de miércoles a viernes, tenemos el Tour de Lane, una carrera 2.1, con 3 etapas de media montaña, con la segunda con una llegada a los montes de Jura, pero no sé si será la última, la decisiva, donde se sube la Colombier. Lo que pasa es que se corona 40 kilómetros de meta. Ahí supongo que habrá un buen pique, unos buenos hachazos y luego a perseguir 40 kilómetros. Bueno, habrá que hacer la bajada de la Colombier y lo que quede para meta. Siempre interesante también el Tour de Lane. Luego el miércoles comienza la Vuelta a Portugal, pero acabará no este domingo sino el siguiente. Es una vuelta, como sabéis, siempre muy dura, pues de las 10 etapas que contempla el recorrido, 6 son con final en alto. De esas 6 etapas. Luego hay un prólogo de inicio, una crono final de unos 16-17 kilómetros y luego las otras 2 tienen pues puertos cerca de meta. Por tanto, siempre también una carrera para escaladores. Y el jueves comienza una carrera de jueves a domingo, la Trans-Himalaya Cycling Race, que este año también es 2.1 y además que ha ampliado a 4 sus etapas. No he podido encontrar ni web ni perfiles, pero el año pasado, pues por ejemplo, tuvo una primera etapa que sobre el perfil, si lo veis, son como 120 kilómetros subiendo, aunque ni le pusieron porcentaje ni le pusieron etiqueta de puerto, pero bueno, era así, subiendo. Luego hubo una etapa al sprint y la siguiente también creo que se acabó en el sprint, aunque había una pequeña cota por ahí cerca. No sé, veremos a ver qué trae, porque yo creo que esto que ponga Himalaya a lo mejor nos lleva un poco a equívoco. Pero nada, el año pasado ganó Burgos BH con Aaron Gate. Eran aquellos buenos momentos de Aaron Gate que le sirvieron al final para fichar por Astana. Y el jueves, la última carrera que quiero apuntaros, del jueves a domingo, la Arctic Race of Norway 2.pro. Y tenemos una etapa para sprint, otra con una subida corta para punchers y otra con una cota un poquito más larga de 6,1% también, pero yo creo que también es apta para punchers y una nueva para sprinters. Ya sabéis que es una carrera bonita de ver, sobre todo por los paisajes y también por el nerviosismo y la pelea que hay, porque esas 2 cotas, al no ser grandes cotas, dan posibilidades a muchísimos corredores para poder ganar una carrera 2.pro y por eso al final también se hace bastante divertida. Y nada, con el repaso de las carreras que nos vienen esta semana, pues llegaríamos al final de este episodio. Como siempre os digo, gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que os haya entretenido, que os haya acompañado, que os haya servido para repasar, para recordar, para estar al día. Se agradece, como siempre, que dejéis un like, siempre es una buena señal encontrar vuestro like al final del episodio. Y nada, hasta la semana que viene, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.